Cualquier consulta que tenga, Frecuencia Médica lo dará. Con Dr. Q, Dr. Q, Dr. Q, Dr. Q, Dr. Q, Dr. Q, Dr. Q. Good morning, good afternoon, good night, good whatever. Buenos días, buenas noches, buenas lo que sea. Espero que se encuentren todos bien y bienvenido a Frecuencia Médica, con quien les habla Falco Matero, Dr. Pool, María, y hoy también tenemos a un invitado muy especial, así que vamos a estar transmitiendo no solamente de 2 o 3 países simultáneamente, pero nuevamente estamos transmitiendo desde 4 países por la única, la Radio Austral, la primera y la única frecuencia modulada, Radio Austral 87.8 FM desde Sydney, Australia, de Holanda, la tierra abajo y por debajo, simultáneamente con Sao Paulo, Brasil, donde se encuentra Dr. Cool, Barcelona, España, y ahora vamos a ir a un lugarcito muy exótico, y bueno, ahora en un momentito, ahora María lo va a presentar. A ver, ¿cómo están muchachos, muchachas? ¿Todos bien? Hola, ¿qué hola. tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿qué voz rara tenés, ¿qué voz rara tenés, Dr. Cool? Escuché una voz extraña en el fondo. Me cambié la voz. Estoy tomando hormona. Bienvenido. Ahí esa voz justamente fue de nuestro invitado, doctor Álvaro Luna, que se encuentra allá en esa ciudad exótica, en Barranquilla, Colombia. Pero ahora María le va a hacer la presentación formal, como hacemos con todos nuestros invitados distinguidos. Bueno, un gusto en tener nuevamente a una persona muy destacada en el área de la medicina. Tenemos el placer de tener en nuestro programa a un profesional, el doctor Álvaro Luna, que viene justamente de un país allá en el extremo norte de Sudamérica, que muy bonito, por cierto. El doctor Álvaro Luna es un destacado médico, anestesiólogo, especializado en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, miembro de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, CARE, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Anestesiología del Atlántico, SARAT, trabajo en liderazgo, desarrollo y crecimiento personal. Y la premisa del doctor Álvaro es: cada día todas las personas tienen la capacidad de ser mejor si así lo eligen. Un gusto, Álvaro, de tenerte junto con nosotros. Mucho gusto, María, mucho gusto, Javier, doctor Falco. Un placer para mí estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias, muy gentiles ustedes. El placer es todo nuestro, Alvarito. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias, muy gentiles. Y es lindo escuchar también otro color de voz y otro acento distinto. Claro. Me encanta el acento colombiano. Siempre tenemos acá el acento rioplatense últimamente, pero es lindo poder compartir con todos nuestros hermanos latinos en este mundo que se nos acercó tanto a raíz de justamente la tecnología que estábamos hablando hace un poquito atrás, antes de comenzar con el programa. Bueno, ¿cómo está todo por allá? Aquí, igual que el resto del mundo, nos vimos impactados por la situación de la pandemia. Ahora, al mes de agosto, logramos el pico máximo de 5.300 casos, creo que fue, diarios. Entonces, fue bastante impactante, impactó a los profesionales, impactó a las personas que estaban en primera línea. Desafortunadamente, hubo fallecimiento de personas conocidas a nivel nacional, a nivel de Colombia y a nivel de la ciudad de Barranquilla. En este momento, a partir del mes de septiembre, empezaron las personas nuevamente a salir, se empezó a aperturar el comercio. Estamos apenas empezando nuevamente a salir. Sí. Y la mayoría de las personas siguiendo las precauciones, unas que no, otras que sí, pero bueno, yo creo que ya era necesario que tuviéramos ese contacto social, no como antes, porque no sé si volverá a ser como antes. Esta es una ciudad y este es un país donde las personas son muy emocionales, sobre todo acá en el norte de Colombia. Les gusta el contacto físico, hablar, estrechar un abrazo, reírse mucho. Esta es una ciudad especialmente donde las personas son muy agradables. Es una ciudad muy agradable. Yo estaba pensando lo que tú dijiste, Álvaro, en relación a más de 5.000 casos por día. Colombia tiene, corregime, cerca de 50 millones de habitantes, ¿no? Sí, claro que sí. Y estoy haciendo cálculos, ¿no? Qué increíble, por día,
¿Tú dijiste más de 5.000 casos por día hubo en un momento determinado? Sí, Javier. Increíble, bueno, bastante. No, pero me imagino que es un poco lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Los están midiendo con varios frentes de línea en relación a la diagnóstica, ¿no? Porque me imagino que no van a hacer 5.000 PCRs diarios, no, lo combinan con anticuerpos, con serología y todo lo demás para diagnosticar, pero qué número bastante importante, ¿no? Bastante. Sí, fíjate que alcanzamos las 25.000, casi 26.000 muertes y como estábamos comentando hace un momento, pues yo tengo la oportunidad en quirófano de entrevistar a las personas por seguridad de mi equipo quirúrgico, y algunas personas o no dan por hecho los síntomas, o otras lo niegan porque esto establece como un estigma. Claro. Y muchas personas piensan que se quedaban en la casa o no consultaban porque los iban a diagnosticar de COVID, entonces lo iban a internar, lo iban a encerrar, lo iban a apartar de su familia y preferían no consultar. Claro. Y doctor, te pregunto, allá en Colombia, los médicos, ¿qué es lo que dicen? O sea, ellos se fijan en la situación de otros países, los países vecinos. ¿Qué dicen del fenómeno de Uruguay? Porque que es tan distinto a lo que está aconteciendo en el resto de las Américas. No, Falcon, ayer cuando yo hablé con María y me comentó lo de Uruguay, yo dije, wow, hay que hacer, Javier, la investigación de por qué. María me decía que la vacuna de la tuberculosis, pero igual aquí en Colombia es obligatoria, los niños nacen y como comentábamos con un colega ayer, un colega ginecostetra, casi todos tenemos la marca en el brazo de la vacuna de la BCG. Claro. Entonces, hay algo, además de esto, que marcó la diferencia, por ejemplo, en Uruguay con Colombia y Brasil. Sí, tú sabes que, mirá vos, lo que tú me dijiste hoy era 0,01% de la población que dio positivo en un día. Acá, el porcentaje que da positivo en un día, como mucho, prácticamente es 0,0009%, o sea, es mucho más bajo, pero allá seguramente se utiliza otra diagnóstica que en Uruguay no. Ahora, lo que tú decís de la BCG, bueno, a mí me llamó mucho la atención en su momento, porque tú sabés que la generación nuestra, ¿no?, de personas de 50 años y para arriba, por supuesto, tuvimos tuvimos doble dosis. Yo no sé cómo es el esquema de vacunación en Colombia, no me fijé, pero la generación nuestra tuvo dos vacunas, recibió 2 vacunas de BCG. Ahora, hoy por hoy, reciben solo una. Para aquellos que no saben lo que es BCG, doctor Kuhl, si puedes explicarles a nuestros oyentes que tal vez... Sí, es la vacuna que se da contra la tuberculosis, ¿verdad? Lo que yo me refiero es que cuando nacemos recibimos, generalmente, salvo excepciones, recibimos justamente la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? Que se llama el bacilo de Calmette-Guerin, por eso la sigla de BCG, bacilo de Calmette-Guerin, que es justamente un purificado que se da para luchar contra la tuberculosis. Ahora, lo que yo digo es, en Colombia, tú, por ejemplo, Álvaro, no se pregunta cuál es la edad, pero ¿cuántas dosis recibiste tú de BCG? ¿1 o 2? Ahí sí me pones en una posición difícil, Javier, porque yo no me acuerdo. No me acuerdo. ¿La edad o las vacunas? ¿No te acordás? De las dos cosas, mentira. De las dos cosas. Ok. Está perfecto. No, pero mira, fíjate que ahorita se vacuna, si no me equivoco, es una sola dosis. Todos los recién nacidos la reciben. Yo te voy a comentar una cosa, Álvaro. Cuando la OMS se opuso a que se debería de estudiar para ver si realmente tiene efecto o no, cosa que en ese sentido me parece bien, pero se opuso tan rotundamente que yo dije, bueno, vamos a ver, ¿qué pasó acá? En el 2018 yo te cuento que se hizo un estudio, un clinical trials, un ensayo clínico, en donde se estudió el efecto de la BCG, ¿tá?, de la vacuna contra la tuberculosis. Y resulta que la BCG demostró tener un efecto que yo lo desconozco, lo leí y lo entendí perfecto, pero se llama una reprogramación genética en los neutrófilos, en fin, te da, hablando pronto y mal, un aumento de la inmunidad que quedó demostrado, un aumento, una estimulación del sistema inmunológico, y las personas tuvieron una gran respuesta inmunológica frente, la
las que recibieron BCG, frente a bacterias, no solamente la micobacteria, la tuberculosis, sino contra cualquier otra bacteria, contra hongos y específicamente, ¿sabes qué? Contra un montón de virus, una serie de virus, dentro de ellos de la familia de los coronavirus. Pero eso fue en el 2018. La OMS propone que se deben hacer estudios ahora actuales para ver si realmente existe un verdadero efecto. Yo tengo mis resalvas. Para mí, sinceramente, tiene algún efecto, sí, porque si se demostró que en aquel momento tiene efectos contra cierta cantidad de virus, diferentes familias de virus, debe tener un efecto. Y ya te digo, en Uruguay hasta el 2006 se vacunaban 2 dosis. 2 dosis. Entonces, las personas mayores, ¿tá? Y de la tercera edad, y mayores de 50 años, personas mayores de 50 años y de la tercera edad, tú fíjate que tienen un plus inmunológico, recibieron 2 dosis, de algo que ya está demostrado que tuvo efecto. Entonces, viste, te queda esa incógnita, ¿no? En este subsector de la población que es el más vulnerable, que son los mayores de 70 años, no sé, son migajas de pensamientos, habría que ver. Sí, y ¿no? El mate, ¿no? Y el mate, Álvaro, el mate es fundamental. Ah, ok. Bueno, pero fíjate, yo pienso que por ahí podría estar la cosa. Ahora, no sé cómo le fue a Argentina, porque allá consumen mate también. Bueno, Es verdad. yo te iba a sí, decir verdad. eso. No. Como dijo el doctor Álvaro Luna, creo que tendrían que hacer una investigación, hablando en serio. Creo que en el hemisferio sur, los que se destacan, para ponerlo de una manera, es Nueva Zelanda, que hizo las cosas muy bien, que tiene más o menos los mismos contagios que Uruguay, con una población muy similar, Uruguay y Australia. Australia, aunque tuvo algunos brotecitos últimamente. Bueno, hablando de problemitas, este programa, doctor, es un programa donde tocamos a veces temas vergonzosos, temas que no nos animamos a preguntarles a amigos, a familiares y hasta a mismos médicos. Nos llegaron varios mensajes, María. ¿Con cuál vamos a ir? ¿De dónde viene? A ver, una consulta para que tenemos a 2 expertos. Bueno, doctor Kuhl lo tenemos como siempre, pero hoy tenemos a doctor Álvaro Luna de Barranquilla, Colombia. Creo que mucho nos va a ayudar, creo que sí, que bastante. De hecho, recibimos muchos mensajes, agradezco a todas las personas que día a día se contactan con nosotros de una manera u otra. Y aquí seleccioné una carta que escribió un oyente y justamente está relacionada con la especialidad de Álvaro. La carta dice lo siguiente: hola, soy una mujer, para usar los términos de Falcon, que estoy entrando en la tercera edad ish. Estamos casados con mi esposo. Explicar lo que Tenemos que explicarle al doctor famoso, Álvaro lo que es un ish. Es un ponele. Pongámosle. Claro. Estoy entrando en la tercera edad ish. Dice, estamos casados con mi esposo desde hace más de 50 años y en los últimos 8 años él comenzó con problemas de próstata. Como todo fue empeorando, ya le avisaron que se tiene que operar. Mi temor es la anestesia, porque no sabemos si es general o no. Además, él fuma mucho. ¿Qué riesgo tiene la anestesia? Muchas gracias, les mando un beso enorme desde Sydney, Australia. ¿De Sydney, Australia? Así Ay, pero no que dijiste muchas esa parte. gracias, sí. No dejó un nombre. Es coterránea tuya. Ah, mirá. No dejo nombre. No dijo nombre. Le digo en inglés para que no pase. Le digo en inglés para que no pase vergüenza. Whoever you are, welcome to Medical Frequency. Bueno, vamos, adelante. Es tu vecina, Farco. Sí, voy a investigar a ver quién es. La vecina. No hacemos eso. 100% confidentiality y discreción asegurada con los mensajes que nos llegan a Frecuencia Médica. Bueno, a ver, doctor Kuhl, este es tu terreno ahora, it's your field. No, es el terreno de nuestro invitado, justamente, para poder explayar un poco la situación del amigo, porque en realidad es el amigo que se va a operar, y la consulta que le hace la señora esposa, ¿no? Entonces, para resumir, es una persona mayor que aparentemente ya le dijeron que supuestamente tiene alguna patología prostática y que, bueno, se debe someter a una cirugía
Y la pregunta que básicamente nos hace ella es justamente qué riesgos corre el paciente, ¿no? Sinceramente, Álvaro, me imagino que es una pregunta que es la pregunta que más habrás escuchado. ¿Qué riesgo corro si me opero? La anestesia general, ¿me van a dormir? ¿Será que me voy a volver a despertar? ¿No? Bueno, a ver, contame, a ver, Álvaro, ¿qué te parece? Sí, claro. Cuando se hace la consulta preanestésica y se evalúa el riesgo del paciente, llegan este tipo de preguntas y lo que más les inquieta a las personas es eso, es la anestesia. Muchas veces Claro. más que la cirugía es la anestesia, el procedimiento de anestesia. Porque, bueno, la anestesia ha evolucionado de una forma enorme, bárbara, como dicen ustedes allá en el sur. Tremenda cada día, y cada día la anestesia avanza en tecnología, avanza en las formas de monitorizar o de estar pendiente del paciente en la sala de cirugía, avanza en los medicamentos, cada vez usamos medicamentos que son menos dañinos, que son más fáciles controlables y que en tiempo Claro. se recuperan mucho más rápido del paciente. Partimos del hecho que Claro. hace unos siglos o a principios del siglo XX y mediados del siglo XX, incluso una persona que iba por ejemplo, a una cesárea, duraba 5 o 10 días hospitalizado. En este momento, la persona que va a una cesárea para tener su bebé puede prácticamente salir al día siguiente, antes de 24 horas. Correcto, 24 horas. Sí. Wow, impresionante. Entonces, pero persiste ese miedo, ese miedo que muchas veces es producto de la falta de información. Entonces, cuando llega un paciente a la consulta, el anestesiólogo debe proveer una información adecuada. Primero debe crear una empatía, y fíjate que esto yo lo hacía de una forma inconsciente hace 2 o 3 años, pero a partir de ahí lo he venido haciendo cada vez más consciente de entablar esa empatía con el paciente. ¿Para qué? Para darle seguridad. Para transmitirle confianza, para que haga las preguntas que debe hacer. ¿Y qué logro con esto? Que el paciente llegue a la sala de cirugía mucho más tranquilo, y esto tiene que ver, incide en cómo se comporta el paciente durante la anestesia. La pregunta que si es los familiares. Y los familiares, claro, es importante también esta relación con los familiares. El médico debe ser una persona que habla con su paciente, o sea, es el miedo más grande, que hay. Entonces, excelente. El médico debe entablar esa conversación con el paciente, hablar claramente y expresar en palabras que pueda entender la persona. Porque si yo, como médico, empiezo a usar términos, ¿verdad?, que manejamos nosotros entre colegas, claro, la persona no va a poder entender. Pero correcto, yo puedo llegar a él con tranquilidad, con tiempo, que ahorita hablamos del tiempo, de la paciencia, ¿verdad? Entonces, con paciencia, llegar a ese paciente y mira, y se encuentran muchas cosas, he encontrado muchas cosas bonitas. Luego les comento el caso que tuve de un joven 24 años que fue a una consulta. Entonces, si es anestesia general o anestesia regional, básicamente la anestesia se puede dividir en 3 grandes grupos, que es la anestesia general, la anestesia que es la que se duerme todo el paciente y es necesario colocarle un aditamento en la boca hasta sus pulmones para suministrar el oxígeno y los gases anestésicos para mantener ese paciente anestesiado. Esto se mantiene en continuo, o sea, voy suministrando un medicamento en goteo en la vena o a través de los gases anestésicos a los pulmones, que me hace que el paciente se mantenga en un estado de profundidad anestésica, decimos nosotros, inconsciencia, aparte de otras características que según la cirugía debemos tener en cuenta. Y cuando ya termina la cirugía, yo cierro los medicamentos y el paciente viene a la recuperación, a la emergencia de la anestesia y se despierta.
Esa es la anestesia general. El paciente no debe sentir nada, no debe estar completamente en un plano de inconsciencia y debo cuidar también que el paciente cuando se despierte no tenga dolor. La anestesia regional es la que corresponde a una parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que se fracturó un brazo, entonces tenemos en este momento métodos y tecnología para coger y solamente anestesiar los nervios que van hacia esa extremidad. Esta la anestesia subaracnoidea o la anestesia raquídea o la anestesia epidural o peridural, que es lo mismo, epidural o peridural, que se coloca en la espalda y generalmente es para la parte del abdomen hacia las extremidades inferiores, como sería en el caso de la pregunta. La próstata se encuentra en la parte baja de la pelvis, en el hueco pélvico, y yo con una anestesia raquídea que implica una muy baja cantidad de anestésico, de una dosis muy baja a una concentración adecuada y que me va a permitir también el manejo mucho más fácil del dolor. Ahora, ¿cuál anestesia le pondría yo al paciente? Ahí tendríamos que evaluar otras cosas, antecedentes, enfermedades, otro tipo de riesgo y sobre todo que la decisión del tipo de anestesia la debe escoger entre el paciente y el anestesiólogo. Yo no le puedo decir a un colega, no, es que tú le tienes que dar esta anestesia a un paciente, no. El colega es autónomo y según lo que la experticia que tenga, él va a escoger qué tipo de anestesia le da. Posiblemente, si fuera en mi caso, acá en Barranquilla, en este paciente, yo para una cirugía esta les coloco una anestesia raquídea, una anestesia que se coloca en la espalda y que va a estar el paciente anestesiado más o menos del ombligo hacia abajo. Perfecto. Le coloco un sedante para que esté más tranquilo y esté cómodo en cirugía. Claro. Pero con eso le iría muy bien, con los riesgos muy bajos para el paciente. Este paciente es fumador, ¿no? Y es una persona ya supuestamente entrada en años, porque dijo cuántos años de casado, más o menos alguien puede inferir la edad que podría tener este paciente, y sobre todo fumador. La opción tuya sería entonces hacerlo por vía raquídea, entonces. Por vía raquídea, sí. Está perfecto. Y hablaste de riesgos, Sí. Que es una preocupación, o sea, en el ciudadano común que tenga que hacerse cualquier operación. Siempre le dicen los riesgos. ¿Qué porcentaje primero estamos hablando de riesgo y qué tipo de riesgos cuando aceptamos tener una operación respecto a la anestesia, mejor dicho? Y bueno, los riesgos es una unión de varios factores. Por ejemplo, como decía Javier, es un paciente de edad avanzada, un paciente fumador, donde el cigarrillo no solamente afecta a los pulmones, sino que afecta todo su sistema circulatorio, Entonces, este es un paciente que puede tener riesgo, por ejemplo, a tener un sangrado durante la cirugía, y es uno de los riesgos que tenemos en los pacientes que se operan de próstata. No está relacionado directamente con la anestesia, sino con el procedimiento en sí. El fumador, aparte de su sistema vascular, la misma contenido de la sangre, los glóbulos rojos que circulan en los vasos sanguíneos se encuentran en mayor número. Y esto hace que tengan más propensión a formar coágulos dentro de los vasos sanguíneos, formando trombos. Y es uno de los riesgos donde estos pacientes de edad avanzada, fumadores, hay que minimizar, hay que usar medicamentos que disminuyan la coagulación, o sea, disminuyan el efecto de agregarse y de formar trombos en la sangre. Y importantísimo, y es ahí el punto donde debemos tener en cuenta el manejo del dolor del paciente, que ese paciente se levante rápido de la cama. Seguro. Claro. Eso son cosas que favorecen la recuperación misma del paciente y disminuyen los riesgos.
Claro. Los riesgos son bajos, Disminuye la- Falcon. Los riesgos son bajos. Estadísticamente, no te doy una cifra exacta, pero en este momento los riesgos para la anestesia es muy bajo. Es muy bajo. Ya tendríamos que mirar si es un paciente que es cardiópata, fumador, diabético, como hablamos ahorita, con síndrome metabólico, un paciente obeso, Claro. con un abdomen prominente. Ya eso va aumentando. Y nosotros nos guiamos de una clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología que es la clasificación de ASA, que es la sigla de la Sí. Sociedad Americana de Anestesiología, y está implícito todas estas situaciones. Es un paciente que tiene una enfermedad que está controlada, pues el riesgo es menor, pero si es un paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia renal, un paciente con un infarto reciente, pues podemos estar hablando de un 3% de riesgo de morbimortalidad. Sí, Claro. ¿no? Es todo muy interesante y creo que muchos también, especialmente en la tercera edad, se podrán identificar que en algún momento en su vida tuvieron que tener anestesia, especialmente con los dentistas, es algo que se aplica mucho. Pero ¿por qué no vamos ahora para un break? Así podemos salir de esta anestesia para aquellos que tengan que hacer sus necesidades o poder escuchar la música, y después volvemos justamente con el tema que estamos tratando en este programa y en los últimos 2 programas, que es la tercera edad, y vamos a ver si podemos darle un poquito más de luz para que no tengan tanto miedo en ir al médico o las operaciones que hoy día han avanzado, pero como dijo el doctor Álvaro, que todos los días va avanzando, especialmente con la anestesia. Así que y los riesgos son muy bajos, pero también es bueno, creo, saber y estar informados de cuáles son los riesgos para tomar una decisión educada, como que digamos. Pero volviendo ahora, no solamente es manager de los mensajes, pero también es manager de la música. Así que volvemos ahora para Barcelona, España. ¿Qué tenéis para nosotros? Bueno, hoy vamos a escuchar otro de los temas de nuestro querido Falcon Mateo. Ah, no, otra vez, Así no, que, no, sí, no, Falcon- no. Tachi, yo sacked. Sí, Sacked quiere decir que te echaron de la posición. No. Hasta que no terminemos de escuchar todos tus temas, no vamos a parar. No. Así que en esta oportunidad vamos a escuchar, búscalo ahí. Follow me, ¿Qué? follow you. Búscalo ahí. No entiendo nada. Búscalo y pon por favor el Ah, ok, tema que ok. quiero escucharlo, y así lo escucha también toda nuestra Sí, audiencia. después me vas a escuchar a mí después que termine el programa. Pues, vamos a tener un meeting especial. Bueno, entonces vamos ahí y bueno, después de este programa le voy a decir a ellos justamente el título de esta canción, Follow Me, Follow You. Sí, yo te voy a seguir a ustedes. Bueno, acá vamos entonces con Follow Me, Follow You. Vamos arriba. Follow me, follow you, follow me, follow you. And I don't know just what I'm saying, and I don't know what to do. 'Cause where I wanna be is sitting there beside you. Follow me. Follow you, follow me, follow you. Salgo contigo todos los días, es como estar bajo el sol. Y los suspiros entre sonrisas son como rayos de amor. Follow me, follow you, follow me, follow you. The ocean to life now between us, a different time for a different world. The trouble with you makes me feel close inside you. Follow me, follow you. Follow you. Bajan las hojas, todas el ritmo, compás como un corazón. Miro en tus ojos y yo me pierdo en un acceso de amor.
mariposas en el jardín, al despertar nuestro sentir. Follow you, follow me, follow you. And I don't know just what I'm saying, and I'm not knowing what to do. Cause what I wanna be is be sitting there beside you. Follow me, follow you, follow me, follow you. La 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 la, la 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 la, la 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 Bueno, ahí tienen Follow Me, Follow You. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eu no aguanto más. Bueno, bienvenidos nuevamente a la segunda mitad de Frecuencia Médica. ¿Con quién les habla? Falco Matero. Tenemos a Dr. Kuhn, que se encuentra en Brasil. Tenemos a María, que está allá en Barcelona. Ah, no, en Brasil, San Paulo, perdón. En Brasil es bastante grande, sí. Y María, que se encuentra ahí en Barcelona, España. Y nuestro invitado de lujo especial, Dr. Álvaro Luna, que se encuentra en Barranquilla, Colombia. Bueno, ahora sí, como saben, transmitiendo en vivo y en directo de la tierra abajo y por debajo de la enteranda, como suelen decirle a Australia, por la única, la Radio Austral, la primera y la única en frecuencia modulada, Radio Austral 87.8 FM desde Sydney, Australia. Pero más allá de transmitir por Radio Austral, también transmitimos por varias otras radios más alrededor del mundo, y una de ellas es Radio FM Láser de Punta del Este, Uruguay, Radio Viva Atlántida, Canelones, Uruguay, 98.9 Láser FM Villa María, Córdoba, Argentina, Radio Sueños Chubut, Trelew, Argentina, y Boomerang Radio de Florencio Varela, Argentina, 96.1 Ecos de la Costa, La Gomerín, Uruguay, 98.5 Radio Victoria, provincia de Buenos Aires, Argentina, y más Radio Colonia, Uruguay, Radio Fan FM 103.9 provincia de Buenos Aires, Argentina, 89.5 Sirio FM de Cerro Largo, Uruguay, Radio El Este, Maldonado, Uruguay, Radio La Base 87.9 de Pennsylvania, USA, Buena Radio TV de Toronto, Canadá, FM Amistad de Sunchales, Santa Fe, 98.1 de Santa Fe, Argentina. Y también transmitimos por Radio Tacuarembó en Uruguay, Radio Click, así como suena, Click de San Juan, Argentina, 88.7 FM, Palmitas, Soriano, Uruguay, Radio La Isla Sur de Buenos Aires, Argentina. También se sumaron dos radios más que le vamos a dar la bienvenida nuevamente. No sé si se dice así, un poquito redundante, ¿no? Ya le dimos la bienvenida, pero igual, 94.5 FM, emisora de la playa de San Gregorio, de Polanco, ¿cómo es? Polanco. De Polanco, me lo olvidé. De Polanco, perdón, de Tacuarembó. Y también otra radio más, el trío de Tacuarembó, tacuaremboradio.com online. Así que muchas gracias por transmitir nuestro programa y poder compartirlo por todos esos rinconcitos en nuestro mundo. Y bueno, ahora volvemos ahora con Dr. Kuhn, Dr. Álvaro Luna, María, y bueno, ¿y quién les habla? Así que estamos tocando el tema de iba a decir la sexología, eso unos programas más atrás, de la tercera edad, la tercera edad. Perdón, Falcón. Perdón. Mira, que quisiera agregar algo a todo lo que dijiste, que también los invitamos a todos los oyentes a leer el extra informativo, el semanario de la Radio Austral, que es de distribución nacional y ha sido publicado por más de 41 años. Sí, así que bueno,
Los invitamos también a leer del diario. Sí, no, Buenísimo, totalmente. Es un diario que hace todo el mundo conoce ese diario y es donde pueden conseguir todas las noticias y también artículos interesantes, noticias importantes y también tienen muchos avisos de muchos de los locales del mundo de habla hispana que pueden tratarlos en su propio idioma. El diario se puede comprar en muchos locales aquí, en toda Australia, es distribución nacional. Y volvemos ahora con el tema que estamos tocando y la señora que nos escribió y quería saber los riesgos que podría tener con la anestesia, especialmente a muchos que estamos entrando en la tercera edad. Una pregunta que te iba a hacer, doctor, algo que no terminé de hacerla hasta que María puso un tema que después voy a hablar con ella seriamente, del por qué eligió ese tema, pero algo que es común con la anestesia es con los dentistas. Ya sé que no sos dentista, pero también la anestesia, me imagino, vendría a ser algo parecido para usar el que como dijo la señora. Y tuve un conocido, no voy a mencionar su nombre, pero justamente este conocido también es de la misma ciudad donde nos escribió la señora, que es de Sydney, acá de Australia, que fue al dentista y tuvo que hacerse un arreglo en uno de los dientes. Le dieron una aguja, lo pincharon para poner un idioma así, street language, de calle. Claro, Bueno, lo pincharon y le dieron anestesia y todo bien. Hizo la operación, le cambiaron el diente, no sé qué se hizo exactamente. Pero después al día siguiente llamó al dentista para hablar con el doctor y decirle que todavía se sentía como que estaba bajo anestesia la cara, que no tenía feeling, como se dice en inglés. Y bueno, el doctor le dijo, bueno, no, ya tendría que volver a lo normal, ¿viste? Ahora. Y volvió, pero eso pasó unos 10 años atrás, más o menos. Y vos sabés que todavía él no tiene sentimiento en la mitad de la cara. Más allá que lo pincharon, ¿viste? En la boca para trabajar en sus dientes. La mitad sensibilidad, sensibilidad, Falcón. Sentimientos tiene. Estoy traduciendo. Tienes una buena persona. Estoy traduciendo del feeling. Bueno, está bien. Siempre me. Entendí. Este idioma castellano. El idioma es más rico que el inglés, por eso. Lo vamos a hacer en inglés. Ya está. La semana que viene, the program will be in English. English, bueno. Perdió sensibilidad en la mitad de la cara y ya van 10 años que no se siente la cara y no sé, no me acuerdo bien, estoy porque hace tiempo que no hablo con él sobre el tema, pero no sé si le pegaron un nervio o que simplemente la anestesia era una anestesia de Superman, no sé, y que todavía está durando, no sé. Bueno, mira, Falcon, primero de todo debo aclarar algo. Yo no puedo entrar a afirmar porque exactamente no sé qué pasó ahí y sería mal de mi parte y me podría incurrir en un problema legal donde yo diga, no, es que lo que pasó fue esto. No, o sea. Así que sabés lo que pasó entonces, no querés decirlo. Sí. Entonces. Lo digo yo. La anestesia local, ¿en qué se basa? Se basa por medios químicos, que es el anestésico, interrumpir la corriente nerviosa de los nervios. Los nervios, en este caso, como por ejemplo en la odontología, los odontólogos, igual que los médicos, estudiamos la parte anatómica y los nervios pueden pasar, o hemos estudiado que los nervios pasan por determinados sitios, determinadas referencias. La anestesia se coloca cerca del nervio, te coloca cerca, no tiene que ser dentro del nervio. Claro. Pero los nervios no tenemos una exactitud, por ejemplo, para odontología, una exactitud dónde puede estar el nervio. El nervio de María puede ser el nervio facial, por ejemplo, de María, puede ser diferente al de Javier, al de Falcon o al de Álvaro. Claro. Entonces, ahí yo no puedo decirte, bueno, pasó esto porque bueno, sería... no lo hago y menos cuando yo no sé exactamente, claro. Pero pudo haber algo relacionado con la cercanía del nervio facial. Sí. Esa es una de las cosas que, fíjate, que hemos adelantado en la anestesia regional, o sea, la que le colocamos en una parte del cuerpo, y es que muchos procedimientos de anestesia y de analgesia significa evitarle o quitarle la mayor parte del dolor al paciente después de un procedimiento durante varios días. Lo estamos haciendo con anestésicos locales, como los que usan en odontología, de una duración un poco mayor,
pero guiados por ecografía. Al nosotros tener un ecógrafo, nos acercamos más a la parte anatómica del paciente y podemos ver los nervios, vemos los nervios y podemos colocar los anestésicos cerca del nervio sin lesionarlo. Este es uno de los avances que tenemos en anestesia, y poder disminuir este tipo de complicaciones, porque está dentro de las complicaciones descritas que puede haber lesión nerviosa. Claro, claro. Okay. Así que eso, Claro, eso sí. entre comillas, lo que entre comillas, mejor, entre letras o entre palabras. Entre vos y yo, Falcon, le pincharon en el nervio. Claro, le pincharon el nervio, o sea, fue Pudo haber sucedido, no estoy un diciendo riesgo, que fue verdad. Sí, pero No, Es dentro de los riesgos previstos. así que más allá de los riesgos, naturalmente. más allá de los riesgos con la anestesia, también está el riesgo del operador o el médico. Por eso es importante ir primero a un médico, no un trucho cualquiera, y bueno, o sea, los médicos no son médicos, porque hay mucha gente. A la carnicería no vas a ir. No, Claro. pero ¿sabes lo que es? Este tema es un tema que mira que no es tan fuera de lo común, no es tan, o sea, unusual. ¿Cómo se dice unusual? No es tan raro, porque mucha gente va a hacer a veces No. operaciones, Es muy frecuente, sí. operaciones, por ejemplo, cosméticas, y no van a un médico. Van a alguien que estudió por sí mismo, que las hace las operaciones más baratas o para ahorrar, no sé, Sí, eso pasa es muy mucho en el mundo. frecuente. Claro, es muy frecuente Claro. esto, que Claro. si no saben lo que están haciendo, le Es invocan muy mal, frecuente. le pegan un nervio y te puede hacer un daño que te queda para toda la vida, como le sucedió con Sí, esta por persona que supuesto. conozco. Sí, claro. claro, Sí. Por supuesto. Patologías irreversibles, claro que sí. Voy a hacer, no sé, una consulta, pero no sé si quieres redondear, Falco. No, está bien, ya está redondito, sí, ya estoy del otro lado. Dios mío. Es una cosa. Bueno, ahí voy. No, lo que yo quería preguntar, con respecto a esto que de la consulta que hizo esta oyente, que además del factor, digamos, cronológico que puede afectar el tema de la anestesia, la edad del paciente, o la adicción que él tenga a fumar, ¿no? Sí. También hay otros factores que inciden en la toma de decisión en cuanto a la anestesia. Por ejemplo, cómo influyen los factores emocionales o socioculturales de un paciente, por ejemplo, que requiere de una intervención. Esa es una pregunta muy interesante, María. Muchas gracias por hacerla, porque precisamente en mi campo y en mi desarrollo personal busco establecer esto. Hace unos años, cuando yo estudié medicina, algún profesor, algún catedrático nos decía que los médicos no se debían involucrar emocionalmente con los pacientes porque se perdía la objetividad. Yo pienso que eso es totalmente errado. Hay países donde la medicina, el contacto con el paciente es muy frío. En el caso de los latinos, creo que es totalmente diferente y nos caracterizamos por tener una mejor relación médico-paciente. Y eso es algo muy importante, y en lo que se subraya en todo es tener una muy buena relación con el paciente. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de ver al paciente, de hablar con él, de preguntarle y de escucharlo atentamente, con atención, yo estoy recibiendo una información muy valiosa. Estoy recibiendo sus características culturales, estoy recibiendo sus credos religiosos, que todo esto influye. Fíjate que, por ejemplo, los pacientes que son testigos de Jehová, que ellos rechazan cualquier tipo de contacto con una sangre diferente a la de ellos por su creencia religiosa. Yo como médico debo respetar eso, yo no puedo pasar por encima de eso. Claro. Y debo dejar claro eso con el paciente. Entonces, todo esto va a contribuir a que el paciente vaya con confianza al procedimiento, vaya más tranquilo. Ese paciente se va a despertar mejor de la anestesia, le va a ir mucho mejor en la anestesia,
y posiblemente su recuperación también va a ser. Claro, claro. Sí, no, es muy importante. Acá en Australia también se respeta mucho eso. La religión es un país multicultural y tenemos muchísimas religiones y todos vivimos en paz. Y una de las cosas para justamente tener esa paz interior, es tener respeto para las distintas culturas y distintas creencias, creo que se dice así, beliefs, en religiones. Y también, ¿has tenido un caso, doctor, para una pregunta más liviana? Alguien, por ejemplo, no quiere la anestesia, si quiere una operación, porque hay muchos que tienen una tolerancia alta del dolor y no creen en agujas, o le tienen miedo, como en mi caso, que trato de esquivarla si puedo. Pero eso si es una operación, por ejemplo, que es necesario tener anestesia, pero el paciente exige que no la quiere la anestesia, ¿ustedes tienen que respetar eso o simplemente lo pinchan igual? No, tenemos que respetar al paciente y eso es un derecho, eso está dentro de los derechos del paciente. Él es libre de tomar una decisión siempre y cuando no esté en peligro su vida. Ahora, como te decía, por ejemplo, los testigos de Jehová que tienen una cirugía donde desafortunadamente se produce un sangrado muy abundante y corre peligro de su vida. Sí. Ellos llegan con un documento legal donde dice que no se le puede colocar sangre. Wow. Tenemos que buscar la forma de suplir la necesidad de sangre con otros productos, medicamentos, pero llega un momento dado donde lo único que suple la sangre es, sobre todo los glóbulos rojos, son los glóbulos rojos. Sí. Ahora, ellos corren ese riesgo y ellos son unas personas muy organizadas y fíjate que de los avances en la parte de manejo de las transfusiones, manejo de todo esto que tiene que ver con sangre y con sangre y con productos no productos químicos que van a suplir el avance en esto. Ha tenido mucho que ver esta comunidad de los testigos de Jehová, porque ellos se han esforzado, ellos han sido muy organizados y se han esforzado por buscar maneras de que no les coloquen sangre. Entonces se han creado una serie de productos, de sustancias para reemplazar y métodos para mejorar la hemoglobina de los pacientes antes de la cirugía. Así, lo que me está diciendo, doctor, entonces que existe sangre artificial, entonces. Impresionante. Se puede, hay sustancias que, por ejemplo, a nivel, la sangre son múltiples, es un órgano con múltiples funciones y entre ellas, por ejemplo, están la función de coagular, de que cuando hay una herida cese el sangrado, y hay sustancias que se favorecen esto. Entonces, para una cirugía mayor, una cirugía grande donde se prevé que puede haber un sangrado abundante, nosotros manejamos el paciente con anterioridad para acondicionarlo, a disminuir el impacto de la pérdida de la pérdida sanguínea. Claro. Entonces, el respeto es muy importante. Y ahorita les cuento de un caso de un paciente que tuve. No sé si Javier iba a decir algo. Adelante. No, adelante. Sí, te estoy escuchando, Álvaro. Te estoy escuchando con mucha atención, Álvaro. Entonces, mira, al respecto a que si el paciente decide que se le ponga o que quiera que le ponga la anestesia o no, claro. Y el paciente también puede escoger su médico y puede escoger entre el anestesiólogo y el médico y el paciente escogen y el cirujano, por supuesto, escogen qué anestesia es la más aconsejable para una determinada cirugía en un determinado paciente. Porque ahí también es importante que cada paciente es un individuo totalmente diferente. Este paciente que es fumador, que está entrado en años o está en una tercera edad, posiblemente va a tener trastornos a nivel de su circulación, trastornos cardíacos, trastornos a nivel de la circulación cerebral, porque esto es generalizado. Entonces ese paciente debe ir primero a una evaluación completa de cardiología, medicina interna y de las especialidades que sean necesarias, neumología por sus problemas pulmonares, y acondicionarlo a que vaya en las mejores condiciones, valga la redundancia, a cirugía. Sí. Claro. Solo
súper interesante como ha avanzado el mundo en general de la medicina, Sí. y que ahora, hoy día, ciertas cosas que antiguamente que le teníamos mucho miedo, ahora son bastante light, o sea, livianos, que no es algo tan preocupante como eran los tiempos de ayer, los años de atrás, como dice, in the olden times, los tiempos viejos. Pero una pregunta más un poquito liviana, o sea, no divertida necesariamente, pero yo soy una persona que me gusta mucho la naturaleza, y en mis tiempos pasados me gustaba ir mucho al bosque a pescar. A veces me iba 2 o 3 o 4 horas en el medio del bosque, por 4x4 a pescar, pasaba un par de días, y a veces pasan accidentes. Incluso una vuelta me tuve que operar yo mismo, después le cuento la historia, con un anzuelo que me clavé en la pierna, pero esa es otra historia. Pero hay una anestesia así natural, o sea, como hay, por ejemplo, remedios caseros que Dr. Cool compartió con nosotros, muchos beneficios de distintas frutas, especies y bueno, pero hay una anestesia que uno puede utilizar en el bosque, se corta, hay que hacer algo, y como yo me encontré en esa situación que tuve que bancarme un dolor impresionante cuando me saqué este anzuelo, pero ¿podía haber usado algo casero en ese momento? Oh, bueno, ahora que tú hablas así, Falcon, yo me acordaba de Rambo, que él se coge y se tapa los puntos de sutura sin anestesia, ¿verdad? Él es un Rambo rubio, un Rambo rubio. Claro. Mira que Él como Rambo. Mira que hay cosas que se usan para ayudar con el dolor, por ejemplo, el hielo, al tú colocarlo en la piel, sí, un clásico, el hielo. eso ayuda a que se duerma, a que se anestesie la parte esa, y vas a tener menos dolor que si no lo haces. Entonces, ese sería una de las medidas que... Una de las alternativas. Alternativas, sí. claro, sí. Fíjate que la anestesia raquídea sabe que nació, la primera anestesia se probaron en perros. En perros. ¿Y sabes de dónde vienen los anestésicos locales? De la cocaína. Inyectaban cocaína a los perros en el espacio intervertebral, y con esto producían una anestesia raquídea. Interesante. Ya escucho a varios acá ladrando en Sydney. A ver, una pregunta, doctor Álvaro. Vamos a volver a lo serio. Una pregunta que me parece que es interesante. Ay, Dios. Hay un trastorno que es posterior también, porque estamos hablando de la anestesia previa a la cirugía, ¿verdad? Pero después que el paciente despierta, yo he escuchado algo como que hay veces que los pacientes pueden tener delirio o tener alguna secuela después de la intervención quirúrgica. Pero yo no sé si eso es habitual, si eso se da, es algo corriente, o si es algo que se da puntualmente en algunos pacientes con alguna patología específica, o si existe alguna circunstancia previa que actúa como un factor de riesgo para que aparezca ese cuadro después de despertar de una anestesia. Bueno, mira, aquí, como en todo, esto es una suma de factores. Ahí, por ejemplo, la parte emocional va a ser importante en el resultado de esto. También las personas mayores tienen más tendencia a hacer delirios que las personas jóvenes. Sobre todo si son personas que no han cuidado de su salud, donde el deterioro neurológico se ha producido, ha pasado, digamos, inadvertido para la conversación normal, pero cuando ya se somete a la anestesia, donde es un estrés, la anestesia es un estrés que sufre el cuerpo, y la cirugía en sí es un estrés que sufre el cuerpo, entonces ya se activan algunas cosas que estaban subyacentes, que estaban por ahí debajo. También hay medicamentos, también hay algunos medicamentos que van a favorecer en mayor o en menor medida esto. Entonces, allá va. Okay, sí, María. ¿Sí? No, más que nada esto para que si ocurre una situación de este tipo, para que la gente no piense que, o sea, para que no se asusten, sino que puede ser algo que puede ocurrir. O sea, que no es algo que está exacto. Que es algo que puede ocurrir y bueno.
Cada Exacto. vez también miramos los medicamentos, se hacen estudios y se han encontrado algunos medicamentos tienen más riesgo de delirio en los pacientes de tercera edad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos buscando la forma de ir cambiando, Claro, de amenizarlo. de ir cambiando Claro. estos medicamentos, ir escogiendo medicamentos que no tengan este riesgo mayor. Perfecto. Oh, qué interesante. Muchas gracias. Qué interesante todo esto. La verdad que sí, es un tema que. Mira, creo que tengo un eco. Entonces, anestesia en el eco ahí. Tenés eco. No importa. Vamos a aplicar un poquito de anestesia. Y hablando de anestesia, creo que los efectos de anestesia de este programa ya se están yendo y estamos volviendo a la realidad y se nos está acabando el tiempo. Ya nos tenemos que ir, infelizmente. Así que tengo que agradecer muchísimo al doctor Álvaro Luna, que tuvo la gentileza de pasar y compartir una hora con nosotros en Frecuencia Médica desde Barranquilla, Colombia. Y no sé si querés decir algunas palabritas, doctor Álvaro, antes de irte. Bueno, yo quería terminar con la pregunta que tú me hacías de que si había un paciente que decía que no le pusieran anestesia. Una vez llego yo a darle anestesia a un paciente a las 7 de la noche que recibía mi turno, y era un paciente que había estado robando y le habían disparado en el talón, y la bala, el proyectil estaba en el talón, pero estaba muy cerca de la piel, no le había hecho ningún daño. Y estaba el ortopedista, que era el que le iba a extraer el proyectil, y estaba él, y apenas me acerco yo, el hombre se levantó de la camilla, se levantó, se sentó en la camilla y me dijo, usted no me pone la mano, y si me pone la mano aquí, yo salgo aquí. Y el tipo te estaba tornando también agresivo. Wow. Y ¿sabes lo que me dijo? Lo que pasa es, usted tiene cara de policía. Usted pensaba que yo era policía disfrazado y que lo iba a coger, o que le iba a poner algo para que... Claro. No te puedo creer. Wow, qué terror, sí. Bueno, con esas últimas palabras creo que ya ahora sí nos tenemos que ir antes que nos van a poner anestesia de nuevo para for good, para siempre. Así que gracias por compartir este tiempo con nosotros, Álvaro, cuídate mucho y esperemos tal vez en algún momento nos podamos cruzar de nuevo en Frecuencia Médica. Y también gracias a Dr. Cool, nos tenemos que ir. Bueno, un saludo para todos ustedes, un agradecimiento enorme y un gusto enorme, Álvaro, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por todos tus aportes, un aporte muy rico el tuyo, y yo creo que va a ser de un beneficio muy grande, sobre todo para todos los oyentes y para la oyente que hizo la consulta respecto a su marido. Muchísimas gracias, Álvaro, un abrazo grande. Gracias, Falcon, gracias, Javier. Bueno, un saludo. Gracias a todos, muy amables, muy gentiles, y un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, cariño para todos. Chau. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Así que nos esperamos la semana que viene. Y un saludo enorme para Lola también, que gracias a Lola podemos conocer al doctor Álvaro Luna. Sí, ¿no? Ya nos estamos olvidando. Es para matarte a vos específicamente, porque gracias a Lola nos contactó y hemos conocido conocido un gran amigo que es el doctor Álvaro Luna. Muchísimas gracias, Lola. Sí, muchas gracias, Lola. Gracias. No, a ver, quiero escuchar cómo decís Lola Peverelli con el acento australiano, doctor Cool. A ver cómo era. Thank you, Lola Peverelli. Lola Peverelli. Bueno, gracias Lola, gracias mundo y gracias doctor Álvaro Luna. Bueno, hasta la próxima. Chao. Yeah. Y hay tartilla también. Chao. Cualquier consulta que tenga, Frecuencia Médica lo dará. Con Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool, Dr. Cool.